¿Sabías que uno de los personajes más fascinantes y misteriosos de la Biblia es María Magdalena? Una mujer que pasó de ser liberada de 7 demonios a convertirse en una de las seguidoras más fieles de Jesús. Pero aquí viene la pregunta, que pocos se atreven a hacer. ¿Qué pasó con María Magdalena después de la resurrección de Jesús? ¿Qué secretos guarda su vida que la Iglesia no ha destacado lo suficiente? Y si te dijera que su historia es mucho más profunda de lo que imaginas, y que encierra un mensaje transformador para tu vida hoy, ¿te atreverías a descubrirlo? Amados hermanos, hoy vamos a adentrarnos en uno de los relatos más intrigantes y poco explorados de la Biblia. María Magdalena no fue solo una discípula más. Fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, la primera en anunciar la buena nueva de su victoria sobre la muerte. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Cómo vivió sus días tras ese encuentro transformador? ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida que nos ayuden a entender nuestro propio propósito en Cristo? En los próximos minutos, vamos a explorar juntos los misterios de la vida de María Magdalena después de Jesús. Descubriremos cómo su fe inquebrantable y su devoción la convirtieron en un ejemplo para todos nosotros. Pero no te equivoques, esto no es solo una lección histórica, es una revelación que puede cambiar tu vida. ¿Por qué? ¿Y si te digo que el secreto mejor guardado de la Biblia sobre María Magdalena tiene que ver contigo? ¿Y si su historia es un espejo de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. En los comentarios, escribe la frase, Jesús me llama por mi nombre. Esto no es solo un gesto simbólico, es una declaración de fe, un recordatorio de que, al igual que Jesús llamó a María Magdalena por su nombre, Él también te conoce y te llama a un propósito único. Además, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cada like es una forma de decirle a YouTube que este contenido es importante y que debe llegar a más personas que necesitan conocer las verdades ocultas de la palabra de Dios. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Únete a esta comunidad de fe donde juntos descubrimos los secretos más profundos de la Biblia. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca, y este canal es su refugio espiritual. Tu participación es vital para que este mensaje siga llegando a quienes más lo necesitan. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la llave que abra una nueva comprensión de tu fe y tu propósito. ¿Estás listo? Comencemos este viaje juntos. Amados hermanos, para entender lo que pasó con María Magdalena después de Jesús, primero debemos regresar al momento que cambió su vida para siempre. La Biblia nos dice que María Magdalena fue liberada de 7 demonios por Jesús. Lucas 8:2. Imagina por un momento cómo debió ser su vida antes de ese encuentro. 7 demonios. No 1, ni 2, sino 7. ¿Te imaginas el tormento, la angustia y la desesperación que debió sentir? María Magdalena no era simplemente una mujer con problemas. Estaba completamente dominada por fuerzas oscuras que la alejaban de una vida plena y significativa. Pero aquí está lo asombroso. Jesús no la evitó, no la juzgó, no la rechazó. En cambio, con un solo acto de poder y compasión, la liberó por completo. Imagina el momento en que esos demonios salieron de ella. Imagina la paz que debió sentir por primera vez en años. María Magdalena no solo fue liberada de sus ataduras espirituales, fue restaurada a una vida de dignidad y propósito. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por fuerzas que parecen más grandes que tú? ¿Por hábitos, pensamientos o circunstancias que te impiden vivir en plenitud? La historia de María Magdalena nos recuerda que el poder de Jesús es suficiente para liberarte, sin importar cuán profunda sea tu lucha. Hermanos, este encuentro transformador no solo cambió la vida de María Magdalena, también marcó el inicio de su devoción inquebrantable hacia Jesús. Desde ese momento, ella se convirtió en una de sus seguidoras más fieles,
acompañándolo en su ministerio y apoyándolo con sus propios recursos. Lucas 8:3. Esto nos enseña algo profundo. Cuando experimentamos el poder transformador de Jesús, no podemos quedarnos callados. Nuestra gratitud y amor por Él nos impulsan a seguirlo y servirle con todo nuestro ser. Reflexionemos por un momento. ¿Has experimentado un encuentro transformador con Jesús? ¿Has sentido su poder liberador en tu vida? Si la respuesta es sí, entonces, como María Magdalena, estás llamado a seguirle con devoción y gratitud. Si la respuesta es no, hoy es el día para acercarte a Él y pedirle que te libere de todo lo que te ata. Porque al igual que María Magdalena, tú también puedes experimentar una vida nueva en Cristo. Amados hermanos, si hay algo que define a María Magdalena es su fidelidad inquebrantable hacia Jesús. Mientras muchos abandonaron al Señor en sus momentos más oscuros, María Magdalena estuvo allí, al pie de la cruz, acompañándolo en su sufrimiento. Juan 19:25. Imagina la escena: el Hijo de Dios, colgado en la cruz, rodeado de burlas y desprecio. Y allí, entre la multitud hostil, está María Magdalena, llorando, sufriendo, pero firme en su amor por Jesús. ¿Te has preguntado qué la mantuvo allí? ¿Qué la impulsó a permanecer fiel cuando otros huyeron? La respuesta es simple: gratitud. María Magdalena nunca olvidó lo que Jesús había hecho por ella. Él la había liberado de 7 demonios, le había devuelto su dignidad y su propósito. Y ahora, en su hora más oscura, ella no podía abandonarlo. Hermanos, esto nos enseña algo profundo sobre la fidelidad. La fidelidad no es solo seguir a Jesús cuando todo va bien, es permanecer a su lado incluso en los momentos más difíciles. ¿Cómo está tu fidelidad hacia Cristo hoy? ¿Estás dispuesto a seguirle, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba? Pero la historia de María Magdalena no termina en la cruz. Después de la crucifixión, ella fue una de las primeras en llegar al sepulcro al amanecer del primer día de la semana, Juan 21. Y allí, en ese lugar de muerte y desesperanza, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Jesús resucitó, y María Magdalena fue la primera en verlo. Imagina el momento. Ella, llorando fuera del sepulcro, escucha una voz que le pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Juan 20:15. En ese instante, Jesús se revela a ella, y su dolor se convierte en alegría indescriptible. Hermanos, este encuentro no fue casual. Jesús pudo haberse aparecido primero a sus discípulos, a los líderes religiosos o incluso a sus enemigos, pero no. Eligió aparecerse primero a María Magdalena, una mujer que había sido liberada, transformada y que lo había seguido con devoción. Esto nos enseña que Jesús valora la fidelidad, incluso cuando parece que todo está perdido, y también nos muestra que en medio de nuestro dolor y confusión, Él está cerca, listo para revelarse a nosotros y llenarnos de esperanza. Reflexionemos por un momento. ¿Has experimentado un momento en el que sentiste que todo estaba perdido? Solo para descubrir que Jesús estaba allí, listo para transformar tu dolor en alegría. María Magdalena nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Jesús está cerca. Él conoce nuestro nombre, conoce nuestro dolor y tiene el poder de transformar nuestra historia. Amados hermanos, después de su encuentro con Jesús resucitado, María Magdalena no se quedó callada. La Biblia nos dice que ella corrió a decirles a los discípulos: «He visto al Señor». Juan 20:18. Imagina la escena. Una mujer, en una época en que el testimonio de las mujeres no era valorado, corriendo para anunciar la noticia más importante de la historia: Jesús está vivo. María Magdalena no solo fue testigo de la resurrección, fue la primera en compartir la buena nueva. Esto nos enseña algo profundo. Cuando experimentamos el poder transformador de Jesús, no podemos quedarnos callados. Estamos llamados a ser mensajeros de su amor y su verdad. Pero aquí hay algo aún más asombroso.
El hecho de que Jesús eligiera a María Magdalena como la primera mensajera de su resurrección no fue casual. En una cultura donde las mujeres eran marginadas, Jesús le dio a María Magdalena un papel central en el plan divino. Esto nos muestra que en el reino de Dios no hay distinciones de género, estatus social o pasado. Lo único que importa es nuestra disposición a seguirle y anunciar su verdad. ¿Estás dispuesto a ser un mensajero de Jesús hoy? ¿A compartir con otros la transformación que Él ha hecho en tu vida? Reflexionemos por un momento. ¿Qué te impide anunciar las buenas nuevas de Jesús? ¿El miedo al rechazo? ¿La inseguridad? María Magdalena nos recuerda que, cuando hemos experimentado el poder de Cristo, no podemos quedarnos callados. Su testimonio nos desafía a salir de nuestra zona de confort y compartir el Evangelio con valentía. Porque, ¿qué mayor privilegio hay que ser portavoz de la resurrección de Jesús? Y hay algo más en esta historia que no podemos pasar por alto. El mensaje que María Magdalena llevó a los discípulos no solo cambió sus vidas, cambió el curso de la historia. Su testimonio fue el inicio de la propagación del Evangelio, un mensaje que ha llegado hasta nosotros hoy. Hermanos, cuando compartimos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, no estamos simplemente contando una historia. Estamos participando en la obra redentora de Dios. ¿Qué impacto podrías tener en tu comunidad si decides anunciar las buenas nuevas con valentía? Amados hermanos, la historia de María Magdalena no termina con la resurrección de Jesús. Su vida se convirtió en un legado que continúa inspirándonos hoy. A través de su devoción, valentía y fidelidad, María Magdalena nos deja lecciones poderosas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. ¿Qué podemos aprender de esta mujer extraordinaria? Primero, María Magdalena nos enseña sobre la gratitud transformadora. Ella nunca olvidó lo que Jesús había hecho por ella. La había liberado de 7 demonios, le había devuelto su dignidad y su propósito. Y esa gratitud la impulsó a seguirlo con todo su ser, incluso en los momentos más difíciles. Hermanos, ¿recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Permitimos que esa gratitud nos impulse a vivir una vida de devoción y servicio? Segundo, María Magdalena nos muestra el poder de la fidelidad inquebrantable. Mientras otros abandonaron a Jesús en su hora más oscura, ella permaneció a su lado, al pie de la cruz. Y después de la resurrección, fue la primera en anunciar la buena nueva. Su fidelidad no dependía de las circunstancias, estaba arraigada en su amor por Jesús. ¿Cómo está tu fidelidad hoy? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús, incluso cuando el camino se pone difícil? Tercero, María Magdalena nos desafía a ser mensajeros valientes del Evangelio. En una época en que el testimonio de las mujeres no era valorado, ella corrió a anunciar la resurrección de Jesús. Su valentía nos recuerda que el Evangelio es para todos, y que todos estamos llamados a compartirlo. ¿Qué te impide anunciar las buenas nuevas de Jesús hoy? ¿El miedo? ¿La inseguridad? María Magdalena nos muestra que, cuando hemos experimentado el poder de Cristo, no podemos quedarnos callados. Y finalmente, María Magdalena nos enseña sobre la transformación radical que Jesús puede hacer en nuestras vidas. De ser una mujer atormentada por demonios, se convirtió en una discípula fiel y en la primera mensajera de la resurrección. Su historia nos recuerda que, sin importar cuán oscuro haya sido nuestro pasado, Jesús tiene el poder de transformarnos y darnos un nuevo propósito. ¿Estás dispuesto a permitir que Jesús transforme tu vida hoy? Hermanos, el legado de María Magdalena es un recordatorio poderoso de que, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, Él puede usarnos de maneras que nunca imaginamos. Su historia nos desafía a vivir con gratitud, fidelidad, valentía y apertura a la transformación de Cristo. ¿Qué paso darás hoy para seguir su ejemplo? Amados hermanos, hay algo en la relación entre María Magdalena y Jesús que va más allá de la devoción y la fidelidad. Hay una intimidad espiritual que se revela en los momentos clave de su historia. Cuando Jesús se le apareció después de su resurrección, Él la llamó por su nombre María. Juan 20:16. En ese momento, ella lo reconoció y supo que era Él.
Este detalle nos muestra algo profundo. Jesús conoce nuestro nombre, conoce nuestro corazón y desea una relación íntima con cada uno de nosotros. María Magdalena no solo siguió a Jesús, lo amó con todo su ser. Ella estuvo dispuesta a estar cerca de él en los momentos más difíciles, a buscarlo incluso cuando parecía que todo estaba perdido, y a escuchar su voz cuando él la llamó. Esta intimidad espiritual no se construye de la noche a la mañana, se cultiva a través de la devoción, la oración y la entrega total. Hermanos, ¿cómo está tu relación con Jesús hoy? ¿Es superficial o profunda? ¿Estás dispuesto a buscar esa intimidad que transforma vidas? Reflexionemos por un momento. ¿Qué nos impide tener una relación íntima con Jesús? ¿Las distracciones del mundo? ¿El pecado que nos separa de Él? María Magdalena nos recuerda que la intimidad con Jesús comienza con la entrega. Ella le entregó su vida por completo, y eso le permitió experimentar su presencia de una manera poderosa. ¿Estás dispuesto a entregarle todo a Jesús hoy? ¿A buscarle con la misma pasión y devoción que María Magdalena? Y hay algo más en esta historia que no podemos pasar por alto. La intimidad con Jesús no es solo para nuestro beneficio, es para que podamos ser instrumentos de su amor en el mundo. María Magdalena no se quedó con la experiencia de ver a Jesús resucitado, corrió a compartirla con los demás. De la misma manera, cuando cultivamos una relación íntima con Cristo, estamos llamados a ser mensajeros de su amor y su verdad. ¿Cómo puedes compartir hoy lo que Jesús ha hecho en tu vida? Amados hermanos, la historia de María Magdalena no solo se encuentra en las páginas de la Biblia, también ha sido objeto de innumerables interpretaciones, tradiciones y leyendas a lo largo de los siglos. Algunas de estas tradiciones la presentan como una figura aún más central en la vida de Jesús, mientras que otras han generado controversias y debates. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Qué secretos guarda la vida de María Magdalena que la Iglesia no ha destacado lo suficiente? Una de las tradiciones más conocidas es que María Magdalena viajó a Francia después de la resurrección de Jesús, llevando consigo el mensaje del Evangelio. Según esta tradición, ella se estableció en la región de Provenza, donde continuó su ministerio y vivió el resto de sus días. Aunque esta historia no está respaldada por la Biblia, nos muestra cómo la figura de María Magdalena ha inspirado a generaciones de creyentes a lo largo de la historia. ¿Qué nos dice esto sobre su legado? Que su devoción y valentía trascendieron su tiempo y su cultura, convirtiéndola en un símbolo de fe y perseverancia. Otra tradición sugiere que María Magdalena tuvo un papel más íntimo en la vida de Jesús, incluso llegando a ser considerada como su compañera. Estas teorías, popularizadas en libros y películas, han generado mucha controversia. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia no respalda estas ideas. Lo que sí nos muestra la Escritura es que María Magdalena fue una discípula fiel, una mujer transformada por el amor de Cristo y comprometida con su misión. Hermanos, en medio de tantas especulaciones, debemos aferrarnos a la verdad bíblica. María Magdalena fue una mujer liberada, restaurada y llamada a anunciar la resurrección de Jesús. Reflexionemos por un momento. ¿Por qué crees que la figura de María Magdalena ha generado tanto interés y misterio a lo largo de los siglos? Tal vez sea porque su historia nos recuerda que, sin importar cuán oscuro haya sido nuestro pasado, Jesús tiene el poder de transformarnos y usarnos para su gloria. María Magdalena no es solo un personaje histórico, es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que se entrega por completo a Él. Hermanos, mientras exploramos estas tradiciones y reflexiones, no perdamos de vista lo más importante, la verdad de la palabra de Dios. María Magdalena fue una mujer real, con una historia real de transformación, y su legado nos desafía a vivir con la misma devoción y valentía. ¿Estás dispuesto a permitir que Jesús transforme tu vida de la misma manera? Amados hermanos, la vida de María Magdalena es un llamado a la devoción radical.
Desde el momento en que Jesús la liberó de 7 demonios, ella decidió seguirlo con todo su ser. No lo hizo a medias. Lo hizo con una entrega total que la llevó a estar al pie de la cruz, a visitar su sepulcro al amanecer y a ser la primera en anunciar su resurrección. ¿Qué significa para nosotros hoy vivir una devoción radical como la de María Magdalena? Primero, la devoción radical implica seguir a Jesús en todo momento. María Magdalena no solo siguió a Jesús cuando todo iba bien, lo siguió hasta la cruz, en el momento más oscuro de su vida. Hermanos, ¿cómo está tu devoción hoy? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús incluso cuando el camino se pone difícil? La devoción radical no depende de las circunstancias. Está arraigada en el amor y la gratitud hacia aquel que nos salvó. Segundo, la devoción radical implica buscar a Jesús con perseverancia. María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, buscando a Jesús con un corazón lleno de dolor y esperanza. Y cuando lo encontró, su vida cambió para siempre. Hermanos, ¿cómo está tu búsqueda de Jesús hoy? ¿Estás dispuesto a buscarlo con la misma perseverancia, incluso cuando parece que no está cerca? La Biblia nos dice, busquen y encontrarán. Mateo 7:7. María Magdalena nos recuerda que, cuando buscamos a Jesús con todo nuestro corazón, Él se revela a nosotros. Tercero, la devoción radical implica anunciar a Jesús con valentía. María Magdalena no se quedó callada después de ver a Jesús resucitado. Corrió a anunciar la buena nueva a los discípulos. Su valentía nos desafía a ser mensajeros del Evangelio en un mundo que necesita desesperadamente escuchar la verdad. Hermanos, ¿qué te impide anunciar a Jesús hoy? ¿El miedo? ¿La inseguridad? María Magdalena nos muestra que, cuando hemos experimentado el poder de Cristo, no podemos quedarnos callados. Y finalmente, la devoción radical implica vivir una vida transformada. María Magdalena no siguió siendo la misma después de su encuentro con Jesús. Su vida fue transformada por completo. De ser una mujer atormentada por demonios, se convirtió en una discípula fiel y en la primera mensajera de la resurrección. Hermanos, ¿estás permitiendo que Jesús transforme tu vida hoy? ¿Estás dispuesto a dejar atrás tu pasado y vivir en la libertad que solo Él puede darte? Reflexionemos por un momento. ¿Qué paso darás hoy para vivir una devoción radical como la de María Magdalena? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús en todo momento, a buscarlo con perseverancia, a anunciarlo con valentía y a permitir que Él transforme tu vida? María Magdalena nos recuerda que, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, Él puede usarnos de maneras que nunca imaginamos. Amados hermanos, la vida de María Magdalena no solo fue transformada por el poder de Jesús, también fue liberada del estigma y la vergüenza que llevaba consigo. En una época en que ser una mujer liberada de demonios podría haberla condenado al rechazo y la marginación, Jesús la restauró y le dio un lugar de honor en su ministerio. ¿Te has sentido alguna vez marcado por tu pasado? ¿Has cargado con el peso del estigma o la vergüenza? La historia de María Magdalena nos recuerda que en Cristo podemos encontrar libertad y restauración. María Magdalena no permitió que su pasado la definiera. Aunque había sido liberada de 7 demonios, no se escondió ni vivió en la sombra de su antigua vida. En cambio, se convirtió en una discípula fiel y en una mensajera valiente de la resurrección de Jesús. Esto nos enseña algo profundo. El perdón de Jesús no solo nos limpia del pasado, nos da una nueva identidad. En Cristo ya no somos esclavos de nuestro pasado. Somos hijos e hijas de Dios, llamados a vivir en libertad y propósito. Reflexionemos por un momento. ¿Qué estigmas o cargas del pasado estás cargando hoy? ¿Qué voces te dicen que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces el perdón de Dios o que tu pasado te define? María Magdalena nos recuerda que esas voces no tienen poder sobre nosotros cuando estamos en Cristo. Él nos llama por nuestro nombre, nos restaura y nos da un nuevo propósito. ¿Estás dispuesto a dejar atrás el estigma y la vergüenza para vivir en la libertad que Cristo te ofrece?
Y hay algo más en esta historia que no podemos pasar por alto. María Magdalena no solo superó su propio estigma, también se convirtió en un testimonio viviente del poder transformador de Jesús. Su vida fue una prueba de que, en Cristo, no hay condenación. Romanos 8:1. Hermanos, cuando permitimos que Jesús nos libere de nuestro pasado, no solo cambiamos nosotros, también impactamos a quienes nos rodean. ¿Qué testimonio podrías estar llamado a compartir hoy? ¿Cómo podrías usar tu historia para glorificar a Dios y animar a otros? Amados hermanos, hemos llegado al final de este poderoso estudio sobre la vida de María Magdalena, pero no sin antes recordar todo lo que hemos aprendido. Hoy hemos explorado cómo esta mujer, liberada de 7 demonios, se convirtió en una de las seguidoras más fieles de Jesús y en la primera mensajera de su resurrección. Su historia nos ha mostrado que, sin importar cuán oscuro haya sido nuestro pasado, el perdón y la gracia de Jesús son suficientes para transformarnos y darnos un nuevo propósito. Hemos visto cómo María Magdalena superó el estigma y la vergüenza, cómo vivió una devoción radical y cómo se convirtió en un testimonio viviente del poder transformador de Cristo. Su vida nos desafía a seguir a Jesús con todo nuestro ser, a buscarle con perseverancia y a anunciar su verdad con valentía. Pero ahora, hermanos, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harás con este mensaje? ¿Permitirás que la historia de María Magdalena inspire tu vida? ¿O seguirás cargando con las cadenas del pasado? Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios está hablando contigo a través de este video, quiero que escribas en los comentarios la frase «Jesús me llama por mi nombre». Esta no es solo una declaración de fe, es un paso hacia tu liberación. Al escribir estas palabras, estás diciendo «Señor, creo en tu perdón y estoy listo para recibirlo». Además, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cada like y cada compartir son una forma de decirle a YouTube que este contenido es importante y que debe llegar a más personas que necesitan conocer el amor de Cristo. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Únete a esta comunidad de fe donde juntos exploramos las verdades más profundas de la palabra de Dios. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca, y este canal es su refugio espiritual. Tu participación es vital para que este mensaje siga llegando a quienes más lo necesitan. Hermanos, quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. No todos llegan al final de un video como este, pero tú lo hiciste, y eso demuestra que tu corazón está abierto a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Permanece quieto por unos minutos, deja que la música de fondo te llene de paz, y toma este momento para agradecer a Dios por su perdón y por la nueva vida que Él te ofrece. No apagues este video todavía. Quédate aquí, en su presencia, y permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Recuerda, el perdón de Jesús no es solo un regalo, es una invitación a vivir en libertad. ¿Aceptarás esa invitación hoy? Que el Señor te bendiga y te guíe en este nuevo camino. Amén.